Madrid, y en radiointercontinental.net. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Sociedad Civil con Julio Moreno, en Radio Intercontinental, Madrid. Tengo un millón de carencias que etiquetan mi conciencia con sello de perdedor. Tengo un carnet de parado, San Benito colgado, un poco de mal humor. Y tengo un papel mojado, diploma de licenciado de enseñanza superior, una promesa incumplida, gato negro, mala vida, una existencia peor. En estos tiempos difíciles que nos está tocando sobrevivir, tiempos de eslogan y pancarta, de polarización de las ideas y la vida en general, cada vez se hace más patente, al menos para mí, la responsabilidad que los medios de comunicación deberíamos asumir. Digo deberíamos cuando en realidad tendría que decir debemos. La posibilidad que nos brindan estos medios, ya sean hablados o escritos, de llegar hasta el gran público, implica la responsabilidad de entender que una gran parte de la masa crea opinión a través de lo que nosotros transmitimos. Esto, sin duda, es un arma de doble filo, ya que es muy fácil caer en la tentación de modular la opinión y, lo que es mucho más grave, la información, para dirigir a esta masa hacia posiciones, sobre todo ideológicas, extremas. Miren ustedes, la opinión es como la cabeza, todo el mundo tiene una. El problema es cuando esta opinión se cimenta en informaciones sesgadas o directamente falsas, en la excesiva proliferación de desinformadores, de opinadores de sofá, que propician sobre todo las redes sociales, y por desgracia en el gran número de personas que prefieren que les digan cómo tienen que opinar, en lugar de formarse una opinión propia. La base de nuestro sistema de convivencia, más aún en países democráticos como el nuestro, aunque la democracia sea de cartón piedra como los decorados de las películas del oeste, debería ser la pluralidad, la capacidad de escuchar las opiniones de otros, de evaluarlas y de crear, con esa amalgama, una opinión propia, lejos de polarizaciones, de colores sociopolíticos e ideológicos, huyendo, como de la peste, de aquellos que quieren atribuir a todos los aspectos de nuestra vida una u otra tendencia, una marca o un color. Por eso, lo primero es escuchar a aquellos que no basan su criterio en el criterio de otros, sino que han pisado el barro y saben a lo que huele la desigualdad, el miedo y, por supuesto, la tiranía. Hoy tengo en el estudio de Sociedad Civil a una amiga que representa a esa clase de personas, las que se han cansado de ver la injusticia desde el sillón y han decidido hacer algo. Por eso, desde la disensión, desde la diferencia ideológica en muchos aspectos, estoy feliz de tenerla aquí. Hoy ha venido a Sociedad Civil Cristina del Valle. Soy Julio Moreno, a los mandos técnicos Pablo Fernández. Estamos en Radio Intercontinental y esto es Sociedad Civil. Con una moral tan baja ya en mi vista trabaja y cuanto veo son borrones, no me pongo colorado ni tibio, verde o morado, porque todos son marrones. ¿Quieres vender tu casa? ¿Necesitas dinero con urgencia? Te damos la solución ya. Somos Remax New Life. Tenemos soluciones financieras para nuestros clientes y si lo necesitas, te adelantamos dinero antes de la venta. Así podrás vender tranquilamente y conseguir el mejor precio de mercado. ¿Tienes mucha prisa para vender? Te compramos tu casa en una semana. ¿Qué necesitas? Llámanos y Pilar Monge, con más de 10 años de experiencia en el sector, te asesorará personalmente. Llama ahora al 629 58 12 35. Para nosotros, tu tranquilidad es lo primero. Llama al 629 58 12 35. Empieza tú por mí, me has entendido bien. Demuestra lo que sabes, lo has aprendido bien. Acércate tú aquí,
me has encendido bien, pasión y vanidades. Un colchón de espuma, una casa abandonada, cruzamos la mirada y nos echamos a... Cristina, bienvenida a Sociedad Civil. Muchas gracias, un placer, Julio. Ya sabes que esto es estar en casa, en familia. Bueno, mira, me alegro de verdad. Sí, yo creo ese es el digamos, la sensación que quiero propiciar. Al final la radio es un medio muy íntimo, ¿verdad? Total, vamos, hemos pasado de estar en un columpio, aquí al aire libre viendo todo Madrid, a tomarnos aquí unas aguas, o sea, estar en casa. Sí, estamos... Bueno, yo estoy en casa, pero me alegra mucho de que tú también lo pienses así. Bueno, con el programa de hoy te conviertes en la primera invitada que ha venido las 4 temporadas. No podía ser de otra manera. No, es verdad. Tú fuiste una de mis primeras invitadas en la primera temporada de Sociedad Civil, cuando yo era, pues oye, entiéndeme, aún peor Un que ahora, pipiolo. ¿no? Haciendo esto. Sí. Así Muchas que nada, gracias. no, yo eso lo tengo muy en cuenta y además, sabes que, bueno, me gusta mucho traerte, ¿eh? Porque, Muchas gracias. en fin, hacemos un buen programa, Sí, ya verás. somos amistades peligrosas. Claro. Bueno, tú sabes que me gusta mucho, como te he dicho, porque, a ver, yo no solo traigo ya al artista, sino que traigo también a alguien que sé que tiene mucho que contar, ¿eh? Que tiene mucho que contar, y bueno, y además a mi amiga, o sea que lo reunimos todo. Bueno, puede parecer un poquito innecesario, por lo que estamos contando, porque tú ya has venido en numerosas ocasiones, evidentemente además eres una persona públicamente muy conocida, pero sí me gustaría, dado que el programa está creciendo, y afortunadamente yo creo que tenemos muchos nuevos oyentes que no te han escuchado en otras ocasiones, pues que nos cuentes un poco acerca de tu trayectoria vital y artística que te ha traído hasta aquí, hasta este momento. Uf, ¿cuánto tiempo tengo para resumir? Dale, tú dale. A ver, empezamos. Yo soy una chica de provincias que llegó a Madrid en los años 80, venía a estudiar criminología y soñaba, llamaba con la música. Jamás pensé dedicarme profesionalmente a ello. Yo quería trabajar en las cárceles como técnica de prisiones y cuando era niña quería ser, bueno, sí, cuando era niña sí, quería ser cantante. Me puse un apodo que se llamaba Piquis y con 3 o 4 años. Y entonces, sí, si querían que cantara o bailara tenía que llamarme por supuesto, Claro. por mi nombre artístico. Claro. Entonces me subía a cualquier silla, a cualquier mesa y montaba el show. Eso desde muy niña. Y tenía mucho carácter, mucha personalidad, era muy líder y entonces siempre era la jefa de la banda de mi barrio. Era yo era, vamos, la que dirigía todo el cotarro, tenía a todos dominados. Y luego, bueno, pues me vine a Madrid muy jovencita, saqué una oposición para la Consejería de Economía y Hacienda y yo era de día funcionaria y de noche rockera, punkera. Y bueno, estuve en toda la época de la movida madrileña, la época del Rocola, ahí formé mi primer grupo, Vodevil, y luego, bueno, aquí tuve el privilegio de poder estudiar danza, teatro, había estudiado música, guitarra, solfeo, piano, me apasiona el estudio, me apasiona el aprender, canto también, y bueno, fue... Luego, de una manera muy rápida y tal, conozco a Alberto, y yo creo que ya lo sabe todo el mundo. Nos conocimos en unas circunstancias muy locas, en promociones, en televisión y en medios, y de la noche a la mañana nos pusimos a vivir juntos, que fue una locura increíble. Y al poco tiempo, pues el proyecto de Amistades sale adelante, se convierte en la banda sonora de toda una generación, y 35 años después aquí estamos. Mira. Oye, ¿sabes que ahora me estoy acordando? Y el otro día entraste, sabes que estuvo Portu aquí con Fernando y me contaba Portu que él pensaba que estaba presente el día que os conocisteis, Alberto y tú. ¡Ay, qué fuerte! En un programa de televisión o algo. Claro. Sí, sí. Qué fuerte. Fíjate, yo a Portu me hubiera encantado haber estado, porque es que yo a Portu no lo veo desde que hace muchísimos años teníamos un amigo común que tenía un hotel en Cazorla, Diego, que era mi hermano del alma, y cada vez que yo tenía, pues cuando estás consaturada o estás en crisis o te quieres apartar del mundo, con mi perro Ray nos retirábamos a Cazorla, recuerdo en invierno en ese hotel con la chimenea y conversando. Y Portu era otra de las personas que solía ir mucho al hotel, muy amigo de... Y me recordaba el otro día, ¿te acuerdas, Portu, tú y yo allí hablando de música, de todo, con la chimenea puesta y pasábamos ahí las horas conversando? Y entonces, claro, te hablo de hace, pues eso, 30 años.
Sí, bueno, es una curiosidad, pero es que sí, Sí, ya te digo, sí. me lo contó, no me acuerdo si lo contó en el programa o me lo contó Claro, fuera de micros, qué la bueno. verdad. Bueno, este año, Cristina, habéis trabajado muchísimo. Yo diría Sí. que casi que más que nunca, o sea, muchísimo. Sí, estamos viviendo nuestra segunda juventud. Hemos hecho 50 conciertos, tanto en España como a nivel internacional, que era nuestro reto y nuestro sueño. Y estamos ahora ya preparando el viaje. Nos vamos ya el 4 de febrero para Chile. Esto es una primicia. Qué bien. Estaremos también allí el tiempo suficiente para que luego que nos dé tiempo a llegar a España para presentarnos, que estamos ahora preparando. Estaba aquí Alberto mandándome, estábamos aquí interactuando online para preparar todo lo que va a ser el concierto en el Wizzing Center, en la sala Qué del bueno. Wizzing Center el día 21 de febrero. Ah, mira. Estamos ahí con mucha ilusión para preparar cosas nuevas. Vamos a presentar temas, no temas nuevos, pero sí temas versioneados nuevos que van a sorprender mucho. Y estábamos aquí un poco viendo ahí, consensuando repertorio y cosas. O sea que estamos con mucha ilusión. Ha sido un año magnífico, maravilloso, a todos los niveles. Y no solo el grupo se ha consolidado y ha vivido su segunda juventud, sino que también la relación de Alberto y mía, yo creo que está en un momento estupendo. Somos familia y es como todo placentero, lo disfrutamos todo, nos reímos de todo y yo creo que ese es el éxito que queríamos conseguir y por el que luchamos tantos años y que ahora se ha hecho real. Oye, maravilloso. Como te digo, yo este año he disfrutado mucho. Tengo la suerte bueno, me gusta mucho la música de aquella época. Me gusta también música más actual, entiéndeme, pero lógicamente por la edad disfruto mucho de los grupos, pues eso, que surgisteis en los 80, los 90 y ahora estáis todos a tope. Sí, Te sí. quería preguntar, oye, ¿tú ¿qué opinas de esto? ¿Por qué ahora hay este resurgir? Porque vosotros estáis trabajando muchísimo, pero está trabajando muchísimo mucha gente Sí, de sí, aquella sí. época. Bueno, Manolito, que es nuestro manager, Sí, sí. el de OBK, el de La Unión, Marilia y ahora Tantango, cómplices. Se ha convertido en el supermanager, es una persona maravillosa, la que adoramos. Y bueno, yo creo que hay un fenómeno que me saltó un poco la luz estando en México con la gente de Bobo Producciones. Actuábamos también allí, bueno, en Macro Festival con más de 20.000 personas. Y allí hubo una reunión de todos los artistas que eran artistas de todo el mundo, ¿no? Ellos hacen la gira hasta de los 90 y tal. Y entonces, antes de subir al escenario, como una historia como muy americana, nos juntamos todos, éramos un mogollón de gente, Alberto y yo así como, todo el mundo ahí como súper lentejuela, súper look, súper tal. Y hubo una cosa que a mí me impactó, y entonces fue la reunión de ellos con todo el grupo, pues ellos iban girando mucho tiempo, y hubo unas palabras muy bonitas de la gente de Bobo que dijo, esto nos tiene que dar mucha fuerza, porque hemos demostrado que por encima del mercado, de lo que el mercado decide, por encima de las multinacionales y por encima de las radiofórmulas, sin sonar, sin estar ahí y muchas veces apartados de todo, hemos conseguido que la unión haga la fuerza y que los artistas juntos de todas estas generaciones, junto con la gente que creemos en esa música, y el público ha decidido que esto es lo que quiere. Y entonces creo que eso ha sido algo que se ha conseguido precisamente por eso, por la voluntad de la gente y por la demanda de la gente, claramente, porque no solo este fenómeno está aquí, sino en toda América Latina. Sí, sí, si cabe, vamos, yo por lo que veo y por lo que muchas veces me cuentas, allí en América Latina es un bombazo, ¿no? Sí, sí, todos los festivales de los 80 y de los 90, no solo de artistas, o sea, artistas españoles, sino artistas latinos, Claro. que conviven perfectamente con todo lo que, como la música, pues para la gente más joven. Pero es verdad que está muy uniformado, o sea, tenemos el reggaetón como línea que une toda la música de gente muy joven en un target, pues eso, desde 12 a 20 años, y luego hay todo un espacio que está ocupando toda la música de los 80 y de los 90. Sí, y esto además es un regalo para gente como yo y la gente de mi generación y generaciones próximas. Oye, que tenemos la oportunidad de seguiros viendo en directo. Sí. Taberna de Gusta, tu taberna en el barrio de Salamanca. Disfruta de un ambiente informal en Francisco Silvela 83. Comienza el día con sus desayunos de lunes a viernes o acude a probar su gran variedad de tapas y su carta de vinos, vermut y deliciosa cerveza.
Degusta sus 14 variedades de tortillas caseras o cómete unas croquetas como las que hacía tu abuela. Pulpo gallego a la parrilla, carne roja trinchada, gambones en tempura y salsa kimchi, torreznos de Soria y muchas más tapas elaboradas con la profesionalidad de Jorge Verdúguez y su equipo de trabajo. Celebra tus reuniones con amigos, con familia, en su acogedor comedor y disfruta del mejor tardeo con sus combinados premium. Reservas en el 91 025 71 53, 91 025 71 53 o en www.tabernadegusta.com. ¿Degusta? Me gusta. En Francisco Silvela 83, tu taberna en el barrio de Salamanca. Lágrimas, quítame este velo porque quiero ver el cielo, romper el silencio y poder hablar sin miedo. Quítame este velo porque lo deseo y quiero ser igual que tú, sin vivir en un destierro. Cristina, antes hablaba yo en la entradilla de la responsabilidad que tenemos los que de alguna manera tenemos el privilegio y las herramientas para llegar al gran público, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista del periodista, aunque yo no me dedico a la información, me dedico pues más al magazine, que es mucho más fácil, pero sí se asume esa responsabilidad. Pero es verdad que la gente de la cultura, lo que llamamos la gente de la cultura, que es muy ambiguo y muy amplio, sí. Intérpretes, músicos, etcétera, pues muchas veces asumís también ese rol de dar voz a causas que vosotros consideráis que necesitan esa voz. Es que somos ciudadanos y ciudadanas y a la gente se le olvida que el ejercicio de la ciudadanía, porque seas artista, no desapareces como ciudadano o ciudadana, no eres algo que te colocan ahí, diviertes, se consume y luego desaparece. Somos seres humanos construidos con nuestras vidas, nuestras historias, nuestra ideología, nuestra forma de sentir y pensar, y lo que hacemos debería de ser coherente con lo que somos. Entonces yo no separo nunca a la persona del artista. Para mí eso me parece fundamental, ¿no? Entonces creo que esa coherencia, al menos con la que yo fui educada en mi hogar y que trato de ejercer cada día con mis virtudes y defectos, tiene que ver con eso, con que, y más cuando tienes altavoces y espacios de privilegio que te permiten llegar a muchísima gente, ser escuchado, ser escuchada, tener acceso a los medios, poder hablar hoy en una radio, que la gente te escuche. Entonces, más allá de hablar de lo bien que te va y de cómo y de lo bien que te lo pasas en un escenario y de todo lo que amas de música, también está el mundo en el que vives. Claro. ¿Y qué haces por ese mundo? ¿Qué piensas de ese mundo? ¿Qué piensas del momento que estamos viviendo? ¿Qué podemos hacer para transformarlo? En nuestras pequeñas realidades, en nuestros espacios, ¿qué aportamos? ¿Qué podemos hacer a través de nuestras canciones? Todo eso creo que es fundamental y forma parte de un artista. Sí, como has dicho, de un artista y evidentemente de una persona. Yo pienso, a la hora de plantearse lo que tú puedes hacer, evidentemente hay mucha gente que dice, joder, si es que yo no puedo hacer nada, es que yo no tengo capacidad. Yo, sin embargo, disiento, o sea, yo pienso que todo el mundo puede hacer algo. Unos pueden hacer cosas magníficas y otros pueden hacer cosas más nimias. Pero que te quiero decir que al final, si todos colaboramos y todos, aunque sea en nuestro pequeño entorno, procuramos solucionar cosas que nos parece que no están bien hechas, pues evidentemente al final entre todos iremos mejorando algo, ¿no? A ver, no solo eso, sino que yo me lo planteo incluso como obligación moral.
Es decir, si yo he podido llegar a donde he llegado y en ese recorrido y en ese camino he ido viviendo, conociendo, compartiendo realidades de otras personas, de otros seres humanos, de mi país, del mundo, he sido testigo de situaciones terribles y hermosas, hombre, pues lógicamente una canción puede transformar el mundo. A Víctor Jara lo asesinaron porque sus canciones, su voz y su mensaje dañaba a todo un régimen. Es decir, tenemos muchísimo poder y ahora mismo el poder es un instrumento que al servicio de los derechos humanos, de la igualdad y de la empatía hay que usarlo, lógicamente. Claro, evidentemente. Hombre, también es verdad lo que yo antes hablaba, aunque ahora no vamos a profundizar en esto, también en la entradilla, de que hay, para mí ahora mismo, hay una cosa que perjudica a las causas y es el atribuirse una causa, una tendencia política. Creo que eso perjudica. O sea, entiéndeme. Hay causas que no tienen color político, o no deberían. Mira, yo más allá de eso y el momento en el que estamos viviendo, a mí me gusta, creo que es un momento para la reflexión profunda, de verdad, cada uno desde nuestros espacios, desde lo más íntimo de nosotros, porque estamos viviendo un antes y un después del mundo. Estamos asistiendo a la ceremonia de la confusión, a la ceremonia del desorden mundial, donde los derechos humanos y la Carta de los Derechos Humanos están dejando de tener sentido, y eso es muy grave. Más allá de los partidismos, de todo. Hay una cosa que yo la vi, y todos la hemos visto venir, y pasaba mucho en las entrevistas, y he tenido muchos conflictos con esto, y es la desafección política. La gente, cuando le preguntas, no, yo es que no quiero hablar de política, porque todos los políticos son iguales. O sea, es que el neoliberalismo y el capitalismo nos ha adiestrado excelentemente bien. Y quienes lo sufren, además, lo han asimilado tan perfectamente bien que lo mantienen. Es decir, es como la esclavitud, ¿no? Los esclavos habían incorporado que la esclavitud era algo natural. Entonces, quienes se beneficiaban de la esclavitud habían hecho creer a los esclavos que eso era algo natural. Y al final las personas incorporan, es como el síndrome de indefensión aprendida, ¿no? Cuando tú de alguna manera te pones del lado de tu agresor o del lado de tu secuestrador, etcétera. Entonces hay que romper ahora mismo esto, es decir, no todos los políticos son iguales. Es fundamental posicionarnos, y más en estos momentos, y posicionarnos. Para mí, desde más allá de los partidos políticos, está la ideología, la derecha el derecho de la defensa de los derechos humanos y los principios básicos que rigen las relaciones humanas, el respeto a la diferencia, a pensar y a disentir, pero con unos límites. Y para mí esos límites están precisamente en aquellas ideologías que están en contra de la base de lo que significa la democracia, de estar en contra precisamente de todos los derechos humanos, apostar por el racismo, cuestionar la violencia contra las mujeres, cuestionar la igualdad. O sea, estamos en un momento tan perverso que es políticamente correcto, o ya no solo políticamente correcto, sino que ya no hay vergüenza en decir públicamente o en un medio que la violencia contra las mujeres no existe, que la ideología de género es poco menos que una ideología terrorista, que los inmigrantes son unos terroristas invasores que van a acabar con nosotros. O sea, estamos viviendo momentos críticos y gravísimos, pero es una responsabilidad de la ciudadanía, es el tiempo de la ciudadanía, es el tiempo de la sociedad civil, como dice este programa. En estos momentos tenemos que deconstruir y volver a encontrar un lenguaje común que nos ayude a entendernos, porque todos estamos siendo víctimas de un modelo que nos va a arrasar a todos y que está cambiando el orden mundial y que está destruyendo organismos que, entre comillas, funcionaran mejor o peor, al menos mantenían unos mínimos de interrelaciones entre los países, de hablar de diálogo, de negociación, de diplomacia, de etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso que nos hemos comido todos, de que todos los políticos son iguales, la desafección política, la política no hace nada, las cosas no cambian, es mentira. También muchas veces nos hemos agarrado a eso de una manera cómoda para no sentir la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en la construcción, porque todo lo que pasa no es casual y no es porque sí. Entonces creo que ahora lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, que la gente está tomando las calles, que la gente está diciendo no, esto no es lo que quiero, eso es
el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, antes, mira, me gustaría un poco, porque habrá gente, evidentemente, que solo te conoce por tu faceta musical, y entonces a mí me gusta... Yo te he dicho antes que era imposible enumerar todo lo que has hecho porque nos llevaría el programa entero, pero sí me gustaría hacer un pequeño panegírico de ciertas cosas que has hecho a lo largo, para que la gente también, que no lo sepa, pues sepa de quién estamos hablando, no solo del artista. Entonces, bueno, tengo aquí, pues mira, por ejemplo, en el año 90, ya que fundas Amistades Peligrosas, ya estuviste trabajando en ayuda en acción a favor de los niños marginados de Latinoamérica. 92, perdóname que vaya rápido porque es mucho, colaboras durante 6 años con Solidarios para el Desarrollo, atendiendo un aula de cultura, que tú lo has dicho antes, lo de la cárcel, Sí. con 80 reclusos hombres en la cárcel de Valdemoro. En el 99 creas la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género, que presidiste hasta el 2012, si no me equivoco. 2002 fuiste llamada como presidenta de la plataforma varias veces al Senado dentro de la Comisión Mixta contra la Violencia de Género. Has acudido al Parlamento Europeo en varias ocasiones, te has reunido con el primer ministro palestino, has hecho allí en Palestina varios conciertos en apoyo de ciudades, o sea, en apoyo de las mujeres, has estado en las ciudades más peligrosas del mundo como Ciudad Juárez, también apoyando a las mujeres y haciendo conciertos. En 2004 fuiste nombrada embajadora de Naciones Unidas para la campaña de los Objetivos del Milenio, si me equivoco en algo corrígeme. Y, por ejemplo, en 2004 también viajaste a Nueva York para intervenir en las Naciones Unidas en la Cuarta Comisión de la Descolonización del Sáhara. Esto es algo de lo que has hecho. Es un poco para que también la gente entienda por qué derivamos esta conversación hacia otros terrenos que no son la música. Yo cuando te traigo a ti sé muy bien por dónde vamos a conducirnos, ¿no? Pero me gusta que también la gente sepa, como he dicho antes, hay opinadores de sofá, opinadores de estar en casa en zapatillas con el X, ¿no? Y con el Instagram, y luego hay gente pues que mete los pies en el barro. Entonces yo creo que los que metéis los pies en el barro sois los que, en cierto modo, estáis capacitados para hablar con más criterio, por lo menos. O sea, porque como te digo, los opinadores de sofá existen y son legión, o somos legión. Bueno, me gustaría hacerte una pregunta, hablando de todo esto que hemos hablado, que es un poco complicada. Es un poquito la pregunta esta de a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Uf. Pero yo entiendo que a lo largo de todos estos años pues has vivido innumerables experiencias, ¿no? Que no están al alcance de cualquiera, evidentemente. Y me gustaría saber, y es complejo, ¿qué experiencias de todas esas están en tu alma todavía? Cuando cierras los ojos, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Bueno, pues me marcaron varias cosas, pero una muy fuerte fue el viaje a Irak. Uh-huh. O sea, el viaje a Irak fue, bueno, pues un poco lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? O sea, cómo se están invadiendo países, justificando lo injustificable, con la mentira, con la manipulación, con el poder de los medios al servicio del poder y de las multinacionales y de todo este modelo neoliberal criminal y asesino, ¿no? Que ya es indiscutible y ya lo estamos sufriendo, yo creo que todos. Todo el mundo sabía que no había armas de destrucción masiva en Irak. Todo el mundo sabía la situación de Irak. Y sin embargo el mundo entero permitió esa invasión. Nosotros fuimos unos días antes, una delegación de casi 100 personas. Fue un viaje muy emocionalmente durísimo, durísimo. Yo cada noche que me sentaba en la ventana de mi hotel, que tiene unas vistas a todo Bagdad, y se me rompía el alma y en una lucha interna diciendo cómo es posible que el mundo permita que esto que estoy viendo ahora tiene una fecha de hacerlo desaparecer, bombardearlo, asesinar a sus gentes, veías los mercados, la gente vibrando, la gente íbamos con las camisetas de No a la Guerra que nacieron en nuestra organización y nuestro autobús que se movía por todo Bagdad, iba todo con No a la Guerra y la gente nos paraba, España, gracias. España, sabemos que la población española está con nosotros en contra de su gobierno, pues estaban ahí los datos, más del 90% de la población estaba en contra de esa invasión terrible, de ese crimen, que fue un horror. Y el momento para mí más crítico fueron dos. Uno, ensayando con los artistas en un centro cultural, con los artistas iraquíes que
tenían la esperanza de que aquello no fuese a ocurrir y que nos hablaban de la emoción y la ilusión de poder venir ellos a España, ya que nosotros habíamos estado allí, íbamos a actuar juntos. Entonces, yo recuerdo que teníamos el autobús fuera esperando, el autobús que llevábamos ahí, fuera, y estábamos ensayando, y era, según hablábamos con ellos y conversábamos, teníamos que salir fuera, entonces nos subíamos al autobús, nos echábamos ahí la lloriquera, porque claro, emocionalmente era tremendo, y volvíamos otra vez para seguir en lo positivo, poder seguir hablando, pero fue, o sea, la primera vez que estás ensayando algo bonito, cultural, artístico, de interculturalidad y de todo, y esa gente probablemente iba a ser asesinada. Entonces, ¿cómo asimila tu mente eso de, pero cómo es posible esto? Y luego otro momento muy duro fue en el hospital Al-Mansur, cuando nos reunimos con el médico que atendía el hospital y nos habló de lo que era el bloqueo. Y yo soy obsesiva con eso, porque la gente no dimensiona lo que es un bloqueo. Un bloqueo es un acto de terrorismo de lo más vil que ejerce un país contra otro. Entonces, lo que se estaba haciendo contra Irak hacía que más de 8.000 niños se muriesen por falta de medicinas, hilo de sutura, tratamientos para el cáncer, aparatos para detectar las enfermedades. Nosotras fuimos testigos en ese hospital con las paredes blancas que no se me olvidarán jamás, de azulejos blancos, donde las madres con una dignidad y nos traían a sus niños agonizando porque no había ni siquiera medicamentos ni nada para que paliar el sufrimiento de la muerte. O sea, el crimen más atroz que se puede cometer. Como esas madres nos daban las gracias por estar allí, nos decían que tocásemos a sus hijos, que los abrazásemos. Bueno, mis compañeras estaban todas, muchas actrices y tal, intentaban poner una sonrisa en esa situación. Yo recuerdo que salí de una de esas habitaciones y me derrumbé literalmente en el pasillo del hotel, del hospital, y de pronto vi esa pared blanca con esos azulejos y miré y dije, este es el mundo, pero en negro. O sea, no tenemos solución. O sea, el ser humano no puede caer más bajo. Y esa fue la primera vez en mi vida que dibujé en mi corazón la desesperanza. O sea, que se instaló la desesperanza total. Es decir, no, o sea, ¿qué vida hay después de esto, no? Y ese fue el momento más duro. Y luego en Ciudad Juárez también con las madres de las asesinadas. La impunidad, o sea, ver la dignidad de las mujeres acosadas hasta por los medios de comunicación en el propio Ciudad Juárez, porque había implicaciones de esos crímenes a todos los niveles transversales, en una ciudad donde el narcotráfico, el abuso, donde Estados Unidos implantaba macroempresas textiles, las famosas maquiladoras, donde a cambio de no pagar impuestos, pues instalaban plantas allí de explotación, donde mayoritariamente las mujeres sean secuestradas y asesinadas, donde las mujeres, nos contaban, las organizaciones de mujeres, con varas, les daban todos los días a la entrada del trabajo para ver si estaban embarazadas, porque no querían mujeres embarazadas. O sea, cosas terroríficas que dices, ¿cómo es posible? Y como colofón Palestina, lo que vivimos allí en nuestro primer viaje, por eso cada viaje se convertía en un despertar. Por eso nuestros viajes y las acciones de la plataforma era para que la gente por sí misma tomara conciencia en el cuerpo a cuerpo con la realidad, no con lo que cuentan los medios, que no son independientes, que están manipulados. Hay que ver siempre quién paga la tinta detrás de una noticia. Pero cuando tú vas allí y te comes un puesto de control militar y te humillan y te cargan una pistola y te la ponen en la cabeza y te dicen, ponte el pasaporte en la boca, bájate ahí porque a lo mejor te doy un tiro y te hago desaparecer. Cuando tú vives lo que viven los palestinos, con los privilegios de ser un turista, obviamente que eso se permita, claro, eso no lo mostraban los medios. Entonces, precisamente ese es el problema, la falta de información, la falta de medios independientes y el poder vivir esas realidades para tomar conciencia de lo que ocurre en el mundo. Claro, ves, es muy importante lo que yo te decía antes, el tema de los opinadores de sofá, que normalmente carecemos muchas veces de criterio. Yo procuro no opinar de lo que no sé, pero es verdad que siempre pues caes en esa tentación. Por eso a mí me gusta cuando venís gente, pues oye, que como tú y otras personas que vienen por aquí, que han tenido este tipo de experiencias, pues que nos las cuenten así en primera persona y que de alguna manera pues nos aporten algo para formar una opinión, ¿no? Que de otra manera no íbamos a poder formar. ¿Buscas una tienda de moda para hombre que satisfaga todas tus necesidades? Entonces buscas Díaz Bravo, en el barrio de Moratalaz.
Fundada en 1970, en Díaz Bravo encontrarás un amplio surtido de ropa y accesorios de alta calidad, sea cual sea tu edad. Trajes y camisas para tus momentos de mayor elegancia o ropa casual para los desenfadados, con toda comodidad en cualquier ocasión. Todos nuestros artículos están fabricados en España o en la Unión Europea con los mejores materiales y técnicas de confección, garantizando la mayor durabilidad en excelentes condiciones. Disfruta de nuestras marcas Meyer, Mirto, Lacoste, Matthews, Punto Blanco, La Vespita, La Española, Coronel Tapioca y otras muchas, siempre con el reconocido sello de la calidad de la Unión Europea. Encuéntranos en nuestra página web www.modahombrediazbravo.es y en las redes sociales en Moda Hombre Díaz Bravo, o consulta cualquier duda en nuestro teléfono 91 439 5431. Díaz Bravo, en Arroyo de las Pilillas número 8, en el barrio de Moratalaz, al servicio de la elegancia masculina desde 1970. Radio Intercontinental patrocina la sección Rebobinando. Música no va a parar, del 85 al 95, un viaje esencial, es nuestra banda sonora original, es algo universal. Bueno, para descongestionar un poco el tema, y luego volvemos al lío, que a mí al final me gusta el lío. Yo, es como, ¿quién era el que lo dijo eso? Vivo en el lío, ese fue Rajoy, ¿no? Vivo en el lío, dijo. No lo sé. Sí, creo, en una entrevista, fue muy gracioso. Bueno, pues la verdad que a mí me gusta el lío. Pero bueno, este año hemos introducido esta sección, Rebobinando, para darle un poco de enlace al documental que, como sabes, estamos rodando. Bueno, lo sabes bien porque tú ya has colaborado y has estado con nosotros en este rodaje. Y bueno, es un poco porque al final la música nos influye a todos. Tú eres música, evidentemente, pero hay gente que viene aquí que no lo es. Pero todos, de alguna manera, tenemos una relación con la música a lo largo de la vida. Entonces, bueno, pues como te digo, como enlaza un poco con el otro tema que versa sobre los años 80 y 90 de nuestra, en fin, del pasado siglo, el de mi añorado siglo XX, pues a mí me gustaría preguntarte ¿qué música escuchabas tú cuando en aquella época, 80 y 90, que eras una niña, vamos? Bueno, es que mi historia es muy surrealista, porque el pop nunca tuvo nada que ver, ni formó parte de mi cultura musical, ni de mi cuna musical. Mi cuna musical ha sido siempre desde niña la música latinoamericana. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Víctor Jara, Mercedes Sosa, Violeta Parra, o sea, todo cantautores mayoritariamente comprometidos, y desde que yo tengo uso de razón, yo componía con 10, 11 años canción social, canción protesta. Vamos, de hecho, cuando me operaron de las anginas, que el médico lo hizo sin anestesia, cuando volví para la revisión le hice una canción poniéndolo a caldo. ¿Ah, sí? Hombre, ¿Al médico? Y se la canté al médico. Tenía yo como 7 años, yo tocaba la guitarra desde los 6, y hice una versión de la Chilipum, era: si yo tuviera una porra, ¿qué porrazo te daría el día que me operaste y me quitaste las anginas? Porque lo hizo sin anestesia y era como, lo mato. Madre mía. Bueno, oye, a mí me pasa eso con una niña de 7 años y creo que me marca para toda la vida, ¿eh? Bueno, él era atónito. Yo me fui con la guitarra y ahí se la canté en plena consulta, indignada. Pero bueno, pero bromas aparte, sí, ¿qué te la gusta? música, yo creo, bueno, todos convivimos. Yo llegué a Madrid como chica de provincias, venía con toda esa parte más de música social y de compromiso social, y de pronto descubrí todo lo que fue la movida madrileña, de lleno. O sea, yo aparecí de lleno ya en el Rocola, el Marqui, lo que era pues toda la interacción que había entre artistas, diseñadores, directores de cine, pintores. O sea, yo era por la mañana, ejercía de funcionaria de 8 a 2, y luego por la tarde-noche me iba al Rocola, y era vivir toda la noche el Rocola. Pues eso, interactuando con gente, armando proyectos, que luego, bueno, pues dieron la luz en mi caso con un grupo que se llamaba Vodevil, de funky pop, que actuamos en Madrid, sacamos un videoclip, y que bueno, estaba un poco ahí todo con lo que era con Ramón García de Pomar, que era la persona que llevaba el Rocola, que es un artistazo y un tipazo estupendo, y
Y bueno, fue toda esa parte creativa, yo la viví del nacimiento de todos los grupos, o sea... Claro. Qué época, la verdad, fue una época maravillosa. Oye, ¿qué importancia tienen las salas? Estás nombrando ahora al Rocola, al Marqués, etcétera. El otro día estuve en el Siroco en un concierto de un grupo que entró una vez en cierta ocasión en el programa, un grupo, bueno, pues no está en el circuito, se llama The Sun, es un grupo murciano, lo hacen muy bien, cantan en inglés. Y la verdad que nos invitaron y qué bien, o sea, que sigas viendo estas salas pequeñas, como el Galileo, como es el Rocola, fundamental. porque Rocola ha renacido, quiero decir, en otra zona, en otra ubicación, ¿no? Pero sigue, en fin, hay muchas salas en Madrid. Eso es fundamental. Y ahora está empezando a haber más eclosión, pero es cierto que hubo una época, no hace mucho, donde... yo lo decía siempre públicamente, o sea, Madrid se está quedando sin banda sonora, porque es que empezaron a cerrar montones de salas, porque las machacaban a impuestos, les ponían todo tipo de impedimentos, o sea, para al final acabar con la música alternativa y la música que no suena en las emisoras o que no tiene o que no está bajo el paraguas de una multinacional. Entonces, en los años 80, en los 90, todos artistas más comerciales, menos comerciales, podían vivir de la música. Sí. Claro. Y de un tiempo a esta parte nos hemos ido quedando sin creadores. Claro. Gente que ha tenido que dedicarse, porque tienen una familia que alimentar y una nevera que llenar, y que han tenido que dedicarse a otros trabajos. Y la creación es el Producto Interior No Bruto de un país. Perder a los creadores es algo que una sociedad tiene que plantearse, ¿no? ¿Por qué? Claro, y además fíjate que lo hablaba el otro día, claro, mira, fíjate qué contraste. Estuve el domingo viendo a Abraham Mateo en el Movistar Arena con mi mujer. Nos gustó mucho el concierto, me encantó, muy bien, lo llenó hasta arriba. Un artistazo, hay que reconocerlo, un tío, un artista completo, toca la guitarra, piano, baila, canta de miedo, fenomenal. Pero luego están estos grupos que cantan en las salas. Joder, que hay gente con mucho talento. Por aquí pasa gente por el programa con mucho talento y te da mucha pena decir, joder, me decía el otro día el Roberto, un buen amigo que les lleva a la prensa, decía, joder, es que vienen a pérdidas. O sea, se pagan el viaje desde Murcia, vienen a tocar no sé qué, no sé cuál y pierden dinero. Y joder, no sé, te da una cosa de decir, hombre, coño, no son Abraham Mateo, no sé, no son amistades peligrosas, pero... esta gente también merecería un reconocimiento a su arte. Claro, es que eso es fundamental. Es que la cultura tiene que ser, en todas las sociedades, tiene que estar protegida, respetada, apoyada, y nuestros creadores tienen que tener la posibilidad de poder desarrollar todas las capacidades que tienen, y tiene que haber muchos más centros culturales, locales de ensayo, gratuitos, que la gente pueda ir con su banda, porque cuando nosotros empezamos... pues bueno, nosotros teníamos casi 30 años, pero mucha gente empezaba pues con 15 años, 20 años y tal, y los chavales cuando empiezan a tocar, entonces, claro, tú a esas edades no puedes mantener un local de ensayo ni tener una economía, entonces tiene que haber para toda la gente que tiene que aportar, que es creativa, lo que tú dices, grupos de gente emergente que si tuvieran posibilidad de sonar, de estar visibles o de tener un espacio donde poder canalizar toda esa creatividad y ese arte, pues eso es beneficioso para un país, es fundamental. Claro, todo lo que aportamos al PIB, toda la cultura, ¿no? Y el arte futuro, es que también, o sea, el arte futuro, que te quiero decir, no se puede, hay que darle oportunidades a la gente. Yo entiendo que una sala está para ganar dinero, evidentemente, pero cuando va un artista, joder, aunque sea emergente, que tenga un caché decente, o sea, quiero decir, tú vas a hacer negocio con esto. Al final, con la oportunidad de que vamos a tocar en Madrid en público, yo no sé, no me meto porque desconozco el tema económico, pero, joder, no sé, un poquito de dignidad con los artistas jóvenes. No, pero bueno, o sea, nosotros no hemos sido un grupo de salas, pero nosotros fue empezar con el disco y ya todo se dimensionó. Pero sí, los músicos, nuestros músicos, la gente del equipo... En invierno, por ejemplo, que son épocas más bajas o que es un tipo de ya, no son grandes festivales, son más en salas y tal, y los músicos están siempre en salas y tal, y van a lo que se gane. Es decir, la sala te deja el sitio y muchas veces se compensa pues que ellos lo ganan metiendo gente para el tema de la barra y las copas, y cuando se cobra entrada, el artista pues cobra una parte importante de esa entrada. Ya depende de la política de cada sala, pero en general... quienes llevan las salas, sobre todo la gente más histórica y más tal,
sí tienen ese apoyo y ese sentimiento de empatía con los artistas y sobre todo con los artistas emergentes. Bueno, pues eso es bueno. Si nos están escuchando los de las salas, que efectivamente, que en fin, que al final los igual que la artistas gente de las tienen que salas comer. tiene que tener apoyos también y no cortapisas como han estado teniendo, que durante un tiempo nos quedamos sin banda sonora. Es decir, y apoyos también y facilidades para que sean espacios precisamente de donde se pueda dimensionar y donde la gente pueda escuchar y conocer toda esa riqueza cultural que tenemos, ¿no? Importantísimas las salas y que la música suene. Sí. Y ahora, Cristina, ¿tus gustos han cambiado en cuanto a música? ¿Qué escuchas cuando tienes que... cuando está... Pues no han cambiado como mucho. oyente, vamos. No te creas que han cambiado mucho. Yo en casa soy muy latinera, o sea, toda la vida la música latina ha sido mi cuna. Entonces, soy latina y me vuelve loca bailar. Y de vez y cuando ya en la época del COVID ya me realicé mi profesión frustrada, que era monitora de zumba. O sea, entonces, ¿Qué me dices? todos mis vecinos, o sea, lo que se permitía en esa época dejar entrar y tal, pues con la separación adecuada y tal, en mi casa tengo 2 salones, todo el mundo sabe que teníamos 2 casas, eran 2 pisos, que Alberto vivía en uno, yo en otro, estaban unidos por el salón, abríamos y cerrábamos según la situación. Según la época, ¿no? Según la época. Entonces se abría el muro, se cerraba el muro y entonces es como un salón rectangular y ahí tiene como espejos y tal. Entonces ahí organizaba yo todas las clases de zumba y era, pero no solo desde mi casa. Al principio, cuando no se podía salir, desde el balcón, yo monté en mi terraza toda una discoteca y entonces yo desde ahí daba daba más o menos clases de baile. Entonces la gente, los vecinos, desde las terracitas de enfrente y tal, pues organizábamos todo tipo de actividades. Y entonces eso, a mí bailar me vuelve loca. Entonces todo lo que sea música latina, todos los ritmos latinos, me apasionan. Es mi música favorita. Y luego, y mucha música que está haciendo la gente joven, me encanta. Me encanta pues desde la bachata hasta la música reggae, la música brasileña, la kizomba. De hecho va a haber muchas sorpresas este año con canciones nuestras que estamos ahí. ¿Vais hacia ese camino? Readaptando, Qué sí. bueno. Ya después de la del Valle, pedir a gritos. Ya, bueno, pues ahora ya estamos haciéndolo hasta en directo. Versionear, porque las canciones tienen que estar vivas, tienen que moverse por todos los campos. Amistades, además, era un grupo que mezclaba la música árabe. También en mi casa se escucha música árabe mogollón, porque yo ensayo y toco percu en casa. Sí, lo sé. Entonces Que vienen tocas la amigas y percusión. tal. Mi amiga Natalia, que va a venir ahora este fin de semana, nos vamos a juntar una comuna, como en los viejos tiempos. Entonces unas son bailarines, otras cantantes. Entonces nos juntamos y nos hacemos ahí sesiones pues con panderos, con darbuka, con percusión. Mis vecinos son unos santos, ya me conocen. Ya. Y yo ya me siento como en familia, entonces no tengo ningún problema con eso. Y entonces, bueno, pues yo creo que lo bueno que tiene la música es la mejor demostración de que el mestizaje y la mezcla de todo hace más sabroso y más rico el resultado, ¿no? Y entonces, ya te digo que yo me puedo estar de pronto escuchando el dafka, que es la música palestina, la danza palestina, que es maravillosa, y de pronto ponerme pues bachatas de Sam by Four, perdona si te estoy llamando en este momento, hasta canciones de Mercedes Sosa, y hasta cosas de Ana Mena o de cualquier artista español, ¿no? Sí. Ahora, mi referente y mi todo como artista, y no soy nada mitómana, es René de Calle 13. Ajá. Y ahora estaba estos días en todas las redes mi canción favorita, que es América, que es un canto a la dignidad de América y que América no se vende, que tiene frases de no se puede comprar la vida, no se puede comprar el dolor, no se puede comprar la alegría, no se pueden comprar los colores, América no se vende. Entonces, de pronto, todo el sentido que cobra ahora mismo y todo el trabajo de él, su compromiso político y social, enfrentándose pues eso, a los sistemas de muchos países donde actuaba, donde era vetado, donde no sonaba en las radios, y ahí se ha mantenido y querido por el público. Y ahora esa canción con la orquesta de Venezuela, de Dudamel, recogiendo los premios Grammy hace unos años, yo creo que es lo más emocionante, y aconsejo que lo busquéis en las redes a la gente que nos escucháis. Esa canción, América, es, vamos, te pone la piel, o sea, esa lágrima viva, la belleza con la orquesta sinfónica.
Nada, pues la buscaremos. Maravilloso. Fíjate, estabas contando esto y digo, joder, no nos conocíamos en la época de la pandemia, porque si nos llegamos a conocer, mi mujer me había hecho llevarla a tu casa a bailar zumba. Tú sabes lo mal que lo pasó esa época sin poder, porque a ella le encanta la música, la zumba. Bueno, va todas las veces que puede, ¿no? Yo no, porque desafortunadamente bailo peor que ¿tú has visto un árbol gordo así? Pues así bailo yo, como el árbol, igual. Pero siempre a ella le encanta. Si vuelve a haber Dios no lo quiera, una época de esas, por favor, me tienes que llamar para que vaya a tus clases. Aunque bueno, tal y como está la situación ya, uno se puede esperar de todo. Sí. Pero vamos, que yo, la alegría, eso siempre, o sea, y la música y bailar es una forma de sanar. Sí. O sea, es que ayer venía una amiga mía a casa que venía de paso y tal, y se quedaba estos días, estaba haciendo la tesis sobre musicoterapia. Ajá. Y había tenido una infección de oído y había perdido la audición casi un 90%. Y ya le habían dado de todo y al médico le dijeron, no, bueno, es que esto ya no tiene solución, es un tal y cual. Y ayer, cuando llegó a casa por la noche, me dice, he recuperado casi el 80%, los médicos no dan crédito. Y entonces decía, no, es que más allá de la medicina tradicional y de lo demostrable científicamente, está también la neurociencia y está también otra forma de hacer terapia que tiene que ver también con la mente y el poder de la mente, de cómo sanarte también con otras maneras, ¿no? De sanar. Y la música es un elemento fundamental. Ella hace musicoterapia y tiene muchas amigas que han venido a casa y tal, que están trabajando en hospitales con enfermos terminales o gente que está en paliativos, y la importancia de cómo, o gente con Alzheimer y personas con problemas de salud mental, y cómo de pronto ella trabaja especialmente con víctimas de violencia y con el trauma, cómo sanar el trauma a través de la música, y hay experiencias brutales y vitales, ¿no? Lo que pasa es que nos ceñimos a lo tradicional, a la ciencia como algo tradicional y que solo aquello que es demostrable científicamente es valioso, y no es verdad. O sea, hay también otras opciones y cada vez más. O sea, cada vez salen más neurocientíficos y neurocientíficas que demuestran la relación entre la mente y el cuerpo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque además para mí la música es muy importante. A mí la música me cambia. Obra milagros. A mí me cambia el ánimo. O sea, total. De verdad, te lo digo como es. El pop nos hacía vibrar. Radio Intercontinental patrocina la sección Rebobinando. Música no va a parar. Del 85 al 95, un viaje esencial. Es nuestra banda sonora original. Es algo universal. La Huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Especialidad en calçots, escalivada, esqueixada. Todo con nuestros productos naturales de temporada. Con una larga tradición en Madrid en la elaboración de arroces como nuestro caldero con gamba roja. Cocina de temporada. No te vayas sin probar un tomate con sabor a tomate, acompañado de nuestro bonito en escabeche. La Huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Reservas en el 91-433-7525. La Huerta de Casa Ricardo. La prensa está en la despensa, tú y yo a callar, que los padres de la patria nos darán más circo y más pan.
Bueno, Cristina, ya hemos descongestionado, nos hemos quedado casi sin tiempo hablando de música, que al final es lo que tenemos que hacer, hablar de música y de cosas felices, evidentemente. Pero bueno, yo te quería hablar contigo de este tema porque mira, hemos vivido un año muy convulso a nivel sociopolítico, en todos los sentidos, estarás de acuerdo conmigo, a nivel nacional e internacional, ha sido un año muy convulso. Y bueno, como mujer comprometida que eres con todo lo que atañe al feminismo y bueno, y a otros muchos temas, evidentemente, pero concretamente ahora el feminismo, yo quería preguntarte por tu opinión sobre lo que en este terreno conlleva el famoso caso Koldo, con las implicaciones que parece ser no solo estos dos, sino otros miembros de este partido, particularmente, evidentemente lo sabrán en otros partidos también, yo ahí no entro, pero te hablo de este caso, pues con las implicaciones, digamos, que ha tenido de temas de acoso sexual y de problemática con las mujeres. Bueno, por supuesto, implacable contra cualquier persona, sea de un partido, sea de otro, de cualquier espacio, por supuesto, implacable con la apología de la violencia de las mujeres, con el consumo de la prostitución o de mujeres prostituidas, con el abuso, o sea, deleznable, condenable y por supuesto, vamos, no hay paliativos. Ahora, utilizarlo políticamente, focalizarlo políticamente y de la manera torticera que se ha usado me parece muy perverso. Creo que en este país hay un antes y un después y un paradigma que lo marcó Nevenka Fernández. Sí. Quienes hayan visto y recomiendo ver el documental, no sé si sigue en Netflix. Creo que fue lo más terrorífico, no solo el blindaje de todo un partido frente a un hecho sangrante y clamoroso que le costó la salud y el tener que irse fuera de este país a una mujer, sino el apoyo de la ciudadanía frente a un acosador y a lo peor. Dicho esto, quien ha trabajado más por la igualdad hacia las mujeres, y he sido testigo, he estado, he asistido, he participado. Nosotros en el año 2000, cuando estaba el señor Aznar de presidente, fuimos, antes de las elecciones, nos reunimos con todos los grupos parlamentarios para pedir una ley integral contra la violencia que clamaba al cielo, que las organizaciones de mujeres llevaban años pidiendo y que jamás habían sido escuchadas cuando habían pedido al Partido Popular en ese momento reuniones y encuentros, como ya se ha conseguido ese pacto de Estado, donde ya nadie se plantea, imagínate en estos momentos que las mujeres feministas o las organizaciones de mujeres no se las permitiera entrar en el Congreso, en el Senado, o no se interactuara con ellas, o se las convocara en comisiones. Y, bueno, pues eso ocurría. Ocurría de una manera brutal. Nosotros llevamos, como éramos artistas, se nos permitió entrar, llevar, y el señor Aznar se comprometió, si ganaba las elecciones, a sacar la ley integral. Eso fue absolutamente una mentira. La ley integral no salió adelante, se estuvo en contra de esa ley integral. Entonces yo creo que lo que se demuestra es que lo que es fundamental es que tengamos instrumentos legales contra la violencia a las mujeres. Bien. Y la ejerza quien la ejerza. La ejerza quien la ejerza. Y eso es lo importante, que de verdad los partidos crean en eso, crean en la desigualdad, crean en que la violencia contra las mujeres es un problema de Estado, tiene que estar en todas las agendas políticas, y que negarlo es estar en contra de los derechos humanos y en contra de la propia Constitución. Perfectamente de acuerdo. Te tengo que bajar el micrófono como hacen en el Parlamento, porque se nos ha acabado el tiempo. Que conste que esto no es censura, es que se acaba el tiempo. Bueno, pues nada, Cristina, ha sido un enorme placer tenerte aquí. Ya lo sabes, esta casa, mi casa, es la tuya. Y bueno, espero tenerte por aquí muchas más veces. Cuando quieras. Muy bien. Y nada, a ustedes recordarles que nos pueden escuchar todos los martes y los sábados a la 1 del mediodía, y que si no pueden hacerlo en directo, pueden hacerlo en nuestros podcasts, en la página web del programa y en nuestro canal de YouTube. ¡Feliz semana!